Urano es una esfera gaseosa de un hermoso color azulado, sin una superficie sólida. Aunque su corazón es rocoso, el resto del planeta es un fluido de hielo y de gases. Es llamado el gigante de hielo, porque es el planeta más frío de los conocidos. Su temperatura ronda los menos 200 grados centígrados. Esta imagen está tomada del Voyager 2 en enero de 1986. El color tan bonito se lo da el metano presente en su atmósfera. Comparado con la Tierra, para que nos hagamos una idea con esta imagen, la proporción sería más o menos unas 15 veces superior a la Tierra. El radio es 4 veces mayor. Considerando que fue descubierto en 1781, sigue ofreciéndonos novedades, ya que recientemente, en 1977, se descubrió que contaba con un sistema de anillos. Hasta entonces esto era totalmente ignorado. De momento se conocen 13. Los dos últimos descubiertos en 1986, gracias también al Voyager 2. Estos anillos son oscuros, muy delgados, muy finos, distintos a los de Saturno, y se calcula que se formaron hace unos 600 años, es decir, hace nada, hace muy poco tiempo. Tiene también un conjunto, un sistema de 27 satélites, los últimos descubiertos en 2003. Y hay muchas cosas aún por descubrir de Urano, por investigar, pues supone un misterio, un reto para astrónomos y astrofísicos. Pero lo realmente original y asombroso con respecto a este planeta es su forma de desplazarse alrededor del Sol. Urano lo hace de costado, con una inclinación de 97.7 grados sobre el plano de su órbita, con respecto al plano de su órbita. Bueno, aquí tenemos la aproximación a 98 grados. Él gira a lo largo de su ecuador. El ecuador forma un ángulo recto con respecto a ese plano orbital. Cumple su ciclo, su vuelta en torno al Sol, en 84 años. Y aquí podemos hablar de otra singularidad. Ese giro en torno al Sol lo hace de forma tal que uno de sus polos siempre está orientado hacia el Sol. De manera que durante 42 años, uno de sus polos permanece iluminado y el otro en total oscuridad. Definitivamente, las estaciones en Urano son muy extremas, aunque no hay marcados cambios de temperatura, dada su gran lejanía con el Sol, ¿no? Sumado a todo esto, Urano gira, el sentido de rotación lo hace de este a oeste, es decir, al revés que el resto de los planetas, excepto Venus, que también lo hace al revés. Este giro también lo hace de forma muy rápida, muy acelerada, porque considerando su tamaño, esto lo hace en 17 horas y 14 minutos, que sería el equivalente al día uraniano, a una velocidad de 4 kilómetros por segundo, es decir, muy rápido. Y como sus anillos y sus satélites giran en torno a su ecuador, esto nos da en conjunto un aspecto de Diana Honoria gigante. Muy interesante, desde luego. Su campo magnético también es diferente. En palabras de astrónomos, es una auténtica pesadilla geométrica. Véanlo aquí en el centro. Su campo magnético está desplazado con respecto al centro físico del planeta e inclinado con respecto al eje de rotación. Fíjense que la Tierra tiene una pequeña inclinación de 12 grados y en el caso de Urano es de 59 grados. Esta extrañeza sigue siendo motivo de estudio para los astrónomos y de sorpresa. Ante estas características, podemos deducir ya algunas analogías que nos dan una idea inicial de lo que es el perfil uraniano, con qué estamos tratando. Por ejemplo, es peculiar, es diferente, por decirlo menos, definitivamente muy original, y sigue ofreciéndonos continuamente novedades y asombrándonos con ellas. Va a contracorriente, a su aire, se mueve de forma muy distinta al resto de los planetas. Lo vemos con una bonita apariencia, un color hermoso, pero realmente es una gran bola helada.
Es veloz, se mueve con rapidez. Su atmósfera es muy inquieta, turbulenta. Se han detectado, por cierto, vientos de hasta 900 kilómetros por hora. Su ciclo de traslación se puede equiparar con nuestro ciclo vital, con la esperanza media de vida, 84 años. Urano fue descubierto por William Herschel el 13 de marzo de 1781. Era un músico y astrónomo aficionado, pero sobre todo muy buen fabricante de telescopios. Gracias a uno muy potente que se construyó, logró diferenciar a Urano como un planeta, ya que hasta entonces se pensaba que Urano era una estrella o un cometa. No estaba claro. En un principio, el símbolo de Urano recordaba la inicial de su descubridor, como lo vemos en la parte superior. De hecho, se le llamó Herschel durante mucho tiempo. Ha ido evolucionando y lo vemos, como así lo dibujamos más o menos actualmente en la parte inferior, como dos semicírculos unidos por una cruz sobre un círculo, que podemos interpretar como el espíritu sosteniendo al alma y la materia. Es una opción. Otra posibilidad de interpretación nos hablaría de la dualidad, razón, intuición, unidas por la realidad que se asienta en el espíritu. Lo cierto es que, curiosamente, el símbolo nos recuerda una antena, un radar, captando todo a su alrededor como hacia Urano. En cuanto a su nombre, vemos una vez más una curiosidad. Es una anécdota. Fue el astrónomo Johann Bode quien insistió en continuar la tradición de nominar los planetas en base a la mitología, como así se venía haciendo, como estamos viendo. Los planetas responden a la mitología romana, a la nominación de dioses romanos. Normalmente se adjudicaban nombres de dioses romanos, pero en este caso se rompe esa costumbre para ponerle el nombre de un dios griego. Uranus es la forma latina de Ouranos, en griego, que se refiere al dios del cielo, y su equivalente romano sería Caelus. De tal manera que si siguiéramos el orden natural de los dioses romanos, debería haber sido Júpiter, hijo de Saturno, y Saturno, hijo de Caelus. Pero lo dicho, Urano vino a romper con este orden, como siempre, y prefirió enlazarse con la rama genealógica griega. Perdón. Pero vamos a hablar un poquito de quién era realmente Urano en la mitología. Precisamente, Urano era el dios del cielo estrellado. Aquí vemos en este cuadro Urano y la danza de las estrellas. Nacido de Gea, y ambos hijos del caos. Urano se tendía todas las noches sobre Gea, cumpliendo su misión de dios creador, fecundador. Ambos debían poblar la tierra. Tuvieron hijos fuertes y poderosos, los titanes, pero también nacieron hijos monstruosos y defectuosos, como los cíclopes, que eran unos gigantes de un solo ojo, algo nos sonará, un ojo central en medio de la frente, y los hecatónquiros, que eran unos gigantes también, pero en este caso de 50 brazos o 100 brazos y 50 cabezas, algo monstruoso. Y desde luego Urano no estaba muy conforme con esto, con lo cual optó por devolver a las entrañas de su madre a estos hijos. Gea, la tierra, harta ya de cargar con ese peso y con esa humillación, pues rogó a sus hijos que la ayudaran. Y fue el pequeño de ellos, el pequeño de los titanes, Cronos, quien con una hoz no se le ocurrió otra cosa que castrar a su padre y lanzar sus genitales al mar. Esta es la historia muy reducida de la que realmente se pueden extraer muchas lecturas. Pero bueno, vamos a tomar algunos puntos que nos acercan al tipo uraniano. Su gran creatividad. Urano es una potencia creativa, al punto de que sus ideas se manifiestan espontáneamente. Él formó el universo físico a partir de su mente. Es el Dios creador. En un principio era la nada. Hay palabras similares tanto en la Biblia como en Hesíodo, como en la teogonía de Hesíodo. Su obra creativa es entregada al mundo, además, sin mayor beneficio personal, con total altruismo.
Claramente, hay un punto de exigencia e insatisfacción con los hijos que no cumplen con sus expectativas, y esto muestra su lado más negativo. Se torna arrogante, cruel, desconsiderado, está decepcionado al ver que no todos sus ideales se materializan correctamente o al menos como él quiere. Urano es utópico. A veces sus invenciones son ejercicios, juegos mentales sin aplicación práctica. Solo cuando Crono lo castra, le pone límites, es decir, cuando Cronos o Saturno se hace presente, frenando su creatividad desbordada, a veces desbocada, es cuando nace una hermosa obra. Afrodita, la diosa de la belleza y de la armonía. Fíjense que Afrodita nace del semen del miembro mutilado de Urano y la espuma del mar. ¿Cómo será su capacidad creativa que incluso después de castrado sigue dando vida? Como dios del cielo, regía los fenómenos atmosféricos. Por esto a Urano se le relaciona con el relámpago, los rayos, las tempestades. Desde luego no tenía muy buen humor. También se asocia con el cosmos, los espacios elevados y todo lo que se mueve sobre la Tierra, todo lo que vuela y se transmite por el aire. Por ejemplo, las ondas que nos permiten comunicarnos, como las ondas de la radio, televisión, teléfono, el internet, o los aviones, la aviación en general, los drones, los viajes espaciales, la aeronáutica, la astronomía, y rige también las realidades no visibles. Acuérdense que Urano pues no era visible a simple vista, pero obviamente estaba ahí, como la electricidad. Urano tiene que ver con la electricidad, o la electricidad es sumamente uraniana. Urano es un dios primordial. Estamos hablando de una época tan antigua de la historia que ni siquiera se le concebía con forma humana. Su representación era la misma bóveda celeste. De hecho, no se conocen templos ni cultos a este dios. Los pocos testimonios que hay son muy posteriores, ya mosaicos romanos o pinturas, alguna quizás representación de la Edad Media y luego ya del Renacimiento. Es el fundador de una dinastía, una estirpe de dioses. De él descienden todos los dioses olímpicos. Por eso en la carta se le asocia con la figura de un abuelo. Aquí podemos ver un poco la cronología. Urano fue derrocado por Crono, Saturno, Romano, y a su vez Crono, Saturno, fue también destronado por su hijo Zeus, el Júpiter romano. Y fue precisamente, es una hija de Júpiter, Palas Atenea, quien sincroniza como modelo femenino uraniano con una concepción más actualizada en tiempos de Grecia y de Roma. La tradición nos cuenta que Gea y Urano advierten a su nieto Júpiter de la existencia de una profecía según la cual él también sería destronado por uno de sus vástagos. Ante tal amenaza, opta nada menos que por tragarse a su esposa Metis, que en ese momento estaba embarazada. Al tiempo sufre unos fuertes dolores de cabeza y pide ayuda a su hermano Vulcano, quien toma su hacha y ni corto ni perezoso le abre el cráneo, del que sale espléndida Palas Atenea, vestida para la guerra, con casco y lanza y con un grito de victoria, infundiendo temor y respeto a todos los presentes. Encontramos así en Atenea cualidades que resuenan con el arquetipo de Urano, muchas en común con su antecesor, con Urano. A ver, Atenea es muy inteligente, es la diosa de la sabiduría. En su gran afán de conocimiento, cultiva las ciencias, filosofía y diversas artes. Es ingeniosa y creativa. Se le atribuyen diversos inventos. Inventos tales como el yugo, las bridas de los caballos para su doma, la cuadriga, el arado, el rastrillo, por ejemplo, y muchos artículos y enseñanzas útiles para la vida cotidiana. Favorecía mucho a los agricultores, por cierto. Es la diosa de la guerra, pero siempre como último recurso para imponer la paz y la justicia. Y el mismo Marte fue capaz de vencerla, ya que Atenea
siempre usaba la fuerza, pero con inteligencia, con estrategia. Al contrario de Urano, Atenea permaneció célibe. Nunca se le conocieron esposos ni amantes, nada de eso. Ella dominaba sus pasiones, pero ambos practicaban el desapego, que fácilmente se siente como frialdad. Humanitaria y altruista. Siempre se enfocó en el desarrollo cultural y social de las ciudades que la veneraban. Atenas, por ejemplo. Su actitud siempre era mental, racional. Atenea actuaba desde las alturas, tomando distancia, sin involucrarse abiertamente, incluso desde la invisibilidad. Tenemos que admitir su carácter fuerte, justa pero autoritaria, y con un toque de crueldad, cuando las cosas no salen como quiere. Se cuenta que dejó ciego a Tiresias, un anciano adivino, que involuntariamente la vio desnuda mientras ella se bañaba en un lago. Su propio nacimiento fue asombroso, sorprendente. Palas Atenea rompió con muchos esquemas tradicionales. Nació adulta, totalmente cubierta y armada. Fíjense que apenas se le ve las puntas de los pies, cuando normalmente las diosas en aquel entonces se las representaba semidesnudas o con unos tejidos transparentes o desnudas, imponiendo la fuerza de su carácter, dejando siempre clara su libertad y voluntad de no someterse a nada ni a nadie. Otra hija de Júpiter, Urania, es la divinidad encargada de la astronomía y de la astrología, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo ambas fueron consideradas la misma disciplina, estaban unidas, astronomía y astrología eran lo mismo. Siendo la más pequeña de las musas, se interesó por el estudio de las constelaciones y el arte de predecir el movimiento de los astros para guiar a navegantes y agricultores. Inspiraba a los hombres que cultivaban estas materias. Tenemos que considerar que durante cientos de años, miles, se pensaba que el cielo era una bóveda en la cual Saturno era la frontera del mundo visible. Urano rompe ese límite y abre la visión de un cosmos infinito. El descubrimiento de Urano supuso una conmoción para los astrólogos de la época, pues hasta entonces el septenario formaba una compacta estructura zodiacal que respondía a la perfección a las inquietudes que se presentaban. Fue el primer planeta en ser descubierto gracias al uso de un instrumento. No era visible a simple vista. Aquí vemos una réplica del telescopio con el cual Herschel hizo su descubrimiento, construido por él. Urano se vincula siempre con la tecnología. Urano significó, su descubrimiento, una revolución cultural, una nueva forma de ver el universo, una apertura mental a nuevas dimensiones, a la existencia de otros mundos y aceptar una realidad invisible. Implica un arranque evolutivo de la humanidad. Se toma conciencia colectiva y se empieza a luchar por derechos comunes. Es por esto que a nivel individual supone un despertar de conciencia, asumirnos como seres únicos, pero que formamos parte de un todo superior. Urano es una energía rompedora que viene a encararse con los patrones saturninos, ignorando límites, normas, cortando con el pasado, mirando al futuro para progresar como civilización. Todo esto encarna la esencia del espíritu de Urano. Y el momento histórico en que fue descubierto es curioso cómo sincroniza perfectamente con esa esencia uraniana. Estamos en el siglo de las luces, la ilustración, el siglo XVIII. En este momento, sobre todo a finales del siglo, se da un vuelco hacia el pensamiento racional, buscando la luz del conocimiento y de la ciencia como una forma de salir del oscurantismo de la ignorancia y mejorar el nivel de vida. Se dan grandes avances tecnológicos. Uno de ellos el telescopio, precisamente. Se está en plena investigación sobre la electricidad, la pila voltaica. Se inventan los globos aerostáticos. Hablábamos de que Urano rige todo lo que circula por el aire, de la visión a distancia, además.
por encima, avistar como otear, como por encima de una colina, ¿no? El telar mecánico y la máquina de coser. No puedo evitar recordar que, según la tradición, Atenea inventó el arte del hilado y del tejido. Se supone que ella era experta en esas artes y lo enseñó a las mujeres de su época. El alumbrado con gas, la máquina de vapor, tanto trenes como barcos, con todo lo que esto supuso permitir mayores desplazamientos e intercambios culturales, mayor socialización. También crece el interés por asuntos más elevados, como defender derechos humanos fundamentales, abolir la esclavitud e inquietarse por la relación entre el alma y la mente. Empiezan ya a surgir embrionariamente lo que más adelante serían los psicólogos. Todo esto se corresponde con la revolución industrial, la independencia de Estados Unidos, la revolución francesa y los emergentes movimientos independentistas en Latinoamérica. El espíritu uraniano se puede resumir en la divisa libertad, igualdad, fraternidad. Y sin duda Urano, en el siglo de las luces, viene a iluminar mentes y conciencias. Con lo cual, deducimos fácilmente de todo esto que a nivel colectivo, a nivel mundano, podemos relacionar a Urano, como así es, con reformas, rebeliones, manifestaciones, luchas por derechos, reivindicaciones sociales, disidencias, escisiones, movimientos independentistas, separatistas y yo diría subversivos también, agitación social, disturbios y el republicanismo. En el momento en que Urano fue descubierto, el tamaño del sistema solar se duplicó, ya que su distancia al Sol es el doble que la de Saturno. Y con la aparición de Neptuno en 1846 y de Plutón en 1930, surge la denominación de planetas transaturninos. Astrológicamente hablando, clasificamos los planetas personales, sociales y transpersonales. Los planetas personales, como aquí vemos, son el Sol, la Luna, ya sabemos que son las luminarias, pero bueno, astrológicamente los consideramos como planetas, Mercurio, Venus y Marte. Nos hablan de los rasgos característicos de la personalidad y las necesidades básicas del individuo. Los planetas sociales son Júpiter y Saturno, que en este caso nos hablan de cómo nos integramos en la sociedad, cómo funcionamos en un contexto social y cultural. En los planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón, representan energías transformadoras que van más allá de lo personal, de lo cotidiano, para referirse a nuestras experiencias más trascendentes, en las que tomamos conciencia de nosotros mismos y de los demás, de la realidad cruda y profunda, compartiendo procesos sociales comunes que dejan impronta en el inconsciente colectivo. Son planetas que, al ser muy lentos en su traslación, recordemos que el ciclo de Urano dura 84 años, el de Neptuno 165 y Plutón toma unos 248 años en su vuelta alrededor del Sol, con lo cual abarcan parte de la vida del individuo y ejercen una influencia sutil y poderosa, tanto en la persona, en el individuo, como en la sociedad en general. Se desprende entonces de todo esto que la posición de Urano y de los planetas transpersonales por signo, su ubicación por signo, es la misma para miles de individuos. Su influencia es generacional. Y en las cartas personales tomamos más en cuenta su ubicación por casas, es decir, en qué área de la vida, señalada por el mapa natal, se manifiesta la energía de ese planeta. En este momento, Urano se encuentra en el signo de Tauro.
Ingresó el 6 de marzo de 2019 y entrará en Géminis el 26 de abril de 2026. Suele transitar durante 7 años por un signo. En Tauro, Urano no está cómodo. Se encuentra en lo que astrológicamente llamamos caída, pues es el signo que busca estabilidad, permanencia, seguridad, y Urano no tiene nada que ver con esos conceptos. Es un revulsivo que viene a movilizar todo eso, a impulsar cambios e innovación, promover reformas económicas, financieras, con enfoques sociales y humanitarios, aplicar ciencia y tecnología para un mejor aprovechamiento de los recursos y replantear cómo nos estamos alimentando, cómo cuidamos nuestro cuerpo y cuál es el efecto de la industria alimentaria. Urano trae quiebres en el sistema de valores en general. Los cambios abarcan también el mundo del arte, de la moda, los parámetros estéticos, como así estamos viendo. El lugar de nuestra carta, ocupado por el signo de Tauro, se verá entonces sacudido por este aire revolucionario y sentiremos necesidad de cambios o nos vendrán impuestos para empujarnos en nuestra evolución. Urano está domiciliado, decimos en astrología que se domicilia en el signo de Acuario, rige el signo de Acuario. Allí se encuentra como en casa, está libre de abordar sus intereses, cultivar el conocimiento, la intuición, la creatividad al servicio social, humanitario y socializar en grupos de ideas comunes, compartir viajes y aventuras sin compromisos. En el signo opuesto, el signo de Leo, decimos que está en exilio. A Urano no le gusta el exhibicionismo de Leo, porque prefiere quedarse en la retaguardia, se maneja mejor entre bastidores. Recuerden que incluso Palas Atenea actuaba de manera invisible. Y además aquí en el signo de Leo se potencian actitudes arrogantes y el rechazo ante la autoridad. Y decimos que se exalta en Escorpio, donde encuentra buena disposición ante su rebelión e inconformismo y la necesidad de romper estructuras y transformarlas. Hacen muy buen duplo. Me parece que en este punto debemos hacer un repaso de las energías de Urano que ya podemos ir deduciendo. Urano es revolucionario. Urano se alimenta del cambio, de alterar lo establecido, el statu quo. Rompe estructuras, convenciones, reglas, fronteras, y lo hace de forma súbita, inesperada, drástica y a veces dramática. La mayoría de las veces nos damos cuenta cuando ya todo pasó y la vida nos ha dado un vuelco. Urano es original, va a contracorriente, como vimos en sus movimientos tanto de traslación como de rotación. Los cambios responden a su necesidad continua de renovar, de evolucionar, de progresar, y esto lo hace de forma poco o nada común, singular, diferenciándose del resto. Le gusta sentirse único, realmente. Renovarse o morir sería su lema. Le podemos ver como vanguardista, bohemio, el raro, el loco. En tarot, Urano se corresponde con esta carta, la carta del loco. Esto me hace asociar con una frase de un médico psicólogo italiano que decía, el genio es una de las muchas formas de locura. Urano es creativo, gran capacidad para idear nuevas formas y conceptos, inteligente, de gran imaginación e inventiva, tanto que raya la utopía, y sus teorías o inventos son tan avanzados que no son aplicables muchas veces en la realidad. Posee lo que llamamos chispa o genio creativo. Es independiente, va a su aire, no quiere dependencias ni compromisos, necesita sentirse libre mental y emocionalmente, de carácter individualista, aunque tiene un elevado sentido de la amistad y de la solidaridad, lo que le facilita cooperar en grupos de ideas o fines comunes.
Le gusta ir por libre, pero sin perder su conciencia de grupo. Es inconformista. La constante necesidad de renovación le lleva a una permanente insatisfacción. Para Urano todo es mejorable. Él vive en una revisión continua, siempre con vistas a reformar las cosas. Es rebelde, muy rebelde. No se deja dirigir ni controlar. Él rechaza la autoridad, aunque él a veces pueda ser autoritario a la hora de defender su realidad, su verdad. Se revela ante toda imposición, incluyendo la rutina, la permanencia, cualquier indicio de estancamiento, cualquier compromiso, incluso responsabilidades. Es el espíritu de contradicción. Es muy intuitivo. Urano es visionario, de conocimiento inmediato, instantáneo. Capta las cosas al momento, incluso un paso o dos o un año por delante. Son aquellas personas adelantadas a su tiempo, a su época. Julio Verne, Leonardo, Nikola Tesla, Nostradamus, por poner un ejemplo. Personas con ocurrencias geniales, brillantes. En la vida diaria nos puede pasar cuando caemos de repente en cuenta de algo, cuando tenemos un flash o cuando decimos que se nos prende el bombillo. También se relaciona con el conocimiento que va más allá de los sentidos, de lo sensorial, justamente la percepción extrasensorial, la precognición, la telepatía, etc. Y con todo esto, pues obviamente es muy imprevisible, rayando lo caprichoso. Le encanta explorar los nuevos descubrimientos, nuevas opciones, dejarse llevar por sus impulsos creativos e improvisar. Sus reacciones son bruscas, compulsivas, nerviosas. Es algo similar a lo que nos sucede cuando nos da una descarga eléctrica. De hecho, está relacionado con los espasmos, los calambres, arritmias, las palpitaciones. Siempre nos conecta con lo nuevo y desconocido, lo inmaterial. Le encanta sorprender, incluso asustar. Urano nos sacude. De hecho, está relacionado con los terremotos, con los sismos. Con él no se puede dar nada por hecho. Es imposible prever por dónde nos sale. Todo esto, desde luego, tiene su cara negativa, sobre todo si se encuentra inarmónico en la carta. El espíritu revolucionario, esa necesidad de romper siempre con todo, provoca incertidumbre, provoca inseguridad. Urano se lanza en pos de su verdad, arrasando estructuras, quedándose sin suelo, sin alternativas, sin plan B. Todo ese riesgo da vértigo. Es impaciente, no quiere a nadie a su lado. Si eso supone un peso en su veloz carrera, en su avance, incluso puede llegar a utilizar a otro para conseguir lo que quiere. Él crea caos, anarquía, angustia a su alrededor, pues cuando actúa nunca se sabe cómo van a quedar las cosas a su paso. Es muy estresante, nos mueve el piso, nos voltea la vida, todo da un giro. La necesidad de diferenciarse y ser original le lleva a ser excéntrico, extravagante o caer en grupos radicales, transgresores, irreverentes. Esto le puede llevar a un aislamiento, a una exclusión, marginalidad, soledad. La persona a veces se siente desubicada, siente que no encaja. Y su tendencia a rechazar el compromiso, pues puede ser vista a veces como una traición por los demás. El ansia de libertad puede pasar al libertinaje, a ser el rebelde sin causa, arbitrario y testarudo. A ver, recordemos que se domicilia, donde se siente a gusto es en el signo de Acuario, es un signo fijo, de ideas fijas. Él es puro espíritu de contradicción porque sí. Y esto le lleva a estar siempre insatisfecho y malhumorado, pues a diario tiene que convivir con normas y reglas que le hacen sentir sin duda coartado. Aplicando todas estas ideas, vamos a hacer un pequeño recorrido por las casas y veremos algunas de las múltiples posibilidades en que se puede manifestar la energía de Urano. Vamos a ver, son unas píldoras, desde luego, unas pistas para ver cómo eso se manifiesta según el área el escenario de nuestra vida. A ver, Urano en casa 1, pues nos encontraremos con personas muy independientes,
de carácter fuerte y firme, que defienden sus ideas y puntos de vista por encima del de los demás. Solo ceden por un bien superior para el colectivo. Pero esto les hace ver muchas veces como presuntuosos o tercos. Tendrán una personalidad seguramente singular, diferente. Su apariencia y actitud es distinta al resto, no es común. Parecen ir además a lo loco por la vida, pero ellos tienen su propio equilibrio, que mantienen en contra, como hemos dicho, de normas y convenciones. Por eso se les verá siempre como excéntricos, como el raro en el grupo de sus amigos, entre los amigos o el colectivo. Y todo esto, pero todo esto, fíjense qué curioso, porque esto les da cierto magnetismo. Siempre serán personas que nos llaman la atención, que tienen cierto carisma. Suelen ser altos y delgados, de ojos grandes, y una de esas tipos de miradas que parece que están descubriendo algo en nuestro interior. Su actitud será inquieta, nerviosa y algo estrafalarios en la manera de vestir que hasta de conducirse, ¿no? En la casa 2, Urano, pues da inestabilidad económica. Son personas que huyen de negocios tradicionales y no les gusta subordinarse, obviamente. Con lo cual idearán su particular forma de ganarse la vida, teniendo claro que el dinero para lo que sirve es para ganar libertad. Su situación financiera tiene rachas, vaivenes. No suelen tener un sueldo fijo. Tan pronto nadan en la abundancia como caen en la quiebra. Pero nunca pasan hambre. Siempre se las ingenian o inventan algo para salir adelante. Y de paso, les puede llegar un golpe de fortuna. No se administran bien y a veces echan mano de los amigos para pedir prestado o pueden ganar dinero a través de los amigos. En la casa 3 hablaríamos de una persona con una forma de pensar abierta, de avanzada, progresista, con una agudeza y lógica distinta a lo convencional. Suelen ser intelectuales. Igualmente original e independiente a la hora de expresarse y de comunicarse. Si hay aspectos inarmónicos, su mente se vuelve caótica y la comunicación difícil. Puede dar separaciones bruscas de sus hermanos o que uno de ellos tenga algún trastorno, algo raro, alguna anomalía, algo inusual. O, por ejemplo, podría tener hermanastros. Y también en cuanto a los estudios, se pueden dar cortes bruscos, ¿no? Ya sea por un cambio repentino, por ejemplo, de colegio, o suspender los estudios por alguna razón. En la casa 4 da inestabilidad hogareña. Desde luego Urano no se destacó por ser un buen padre, por ejemplo, ¿no? Su casa es inusual, no quiero decir con esto que sean malos padres, cuidado, pero bueno, recordando el mito, pues tuvo problemas y de hecho, pues Urano en esta casa puede dar una relación distante con el padre y sin embargo ser el abuelo, una figura importante, ¿no? Su casa es inusual y la persona necesita independizarse de su familia, cortar con sus raíces. Necesita vivir en espacios amplios, abiertos. Se pueden dar mudanzas súbitas y al final de su vida puede vivir sucesos inesperados, no muy corrientes, con gente diferente y puede haber incluso un matrimonio repentino. En casa 4, en casa 5, perdón, siendo esta la casa de los hijos, pues seguro que están dotados de una gran inteligencia y serán independientes. Se les procurará una educación poco habitual, pero puede haber algo anómalo con respecto a ellos, a los hijos. Algún aborto, un hijo ilegítimo o dado en adopción o un hijo adoptado, no querer hijos o dificultad para tenerlos y luego hacerlo por inseminación, por ejemplo. Hay una elevada creatividad, buscando siempre la vanguardia. Y por cierto, pueden aplicar técnicas modernas en su creación artística, electrónica, informática, por ejemplo, un músico que componga música electrónica o aplicar la informática pues, a la fotografía, a la pintura, expresarse en radio, televisión.
Canalizan la sexualidad de diferente forma a lo convencional, con alguna transgresión, pero suele primar la mente y preferir la amistad y la libertad. Aún así se pueden dar amores impulsivos, inestables, clandestinos. La casa 5 es la casa de las inversiones y de las especulaciones. No se recomiendan, porque con Urano en esta ubicación lo más seguro es que sean riesgosas. En la casa 6, Urano, podemos deducir fácilmente que necesitará pues independencia, libertad, huirá de la rutina. Él necesita movilidad. Será original e inventivo. Tiene habilidades técnicas y gusto por todas aquellas labores relacionadas con la electricidad, la electrónica, la informática, el manejo de aparatos científicos y de tecnología de punta, la aviación, los pilotos, la aeronáutica y todo lo que sea prestar un servicio del tipo de psicología, fisioterapia, terapias alternativas, psicoanálisis, astrología. Desde luego ya sabemos que Urano rige la astrología. Suele hacer amistades a través del trabajo. Y en esta casa que nos habla de enfermedades, pues estas serán de tipo nervioso, causadas por estrés, por irritación, por impaciencia, ansiedad. Y por cierto, pues él suele utilizar como métodos de curación aquellos que no son los convencionales, como podría ser, por ejemplo, la homeopatía, acupuntura, usar tecnología como medio de curación a través ya sea de láser, de rayos infrarrojos, magnetoterapia, ozonoterapia, y tantas terapias que hay a través de la tecnología, ¿verdad? La casa 6 nos habla, por cierto, del estilo a la hora de vestir, nuestra forma de vestir, y desde luego en el caso de Urano, pues sería algo inusual, algún toque original daría en ese sentido seguramente. En la casa 7 estaríamos hablando de personas que necesitan libertad en el matrimonio o uniones libres, sin ataduras. El caso es que suelen atraer parejas independientes, excéntricas, que no le den prioridad en su vida, que necesiten su espacio, ambos, tanto el que tiene la ubicación de Urano como su pareja. Puede dar uniones súbitas por capricho y con esa misma rapidez viene el divorcio o la separación. La pareja puede ser de distinta cultura, raza, religión, en fin, uniones con algún toque inconvencional. Como socio, desde luego, sería un socio indisciplinado y poco colaborador. Socialmente es visto como un rebelde, diferente en su grupo y llegar a vivir situaciones poco honrosas, ser blanco de críticas y acusaciones por enemigos. La casa 7, en la casa 7 están los enemigos declarados. Urano aquí no favorece el trato con el público ni nada que tenga que ver con juzgados, pleitos, litigios. Es recomendable que eluda este tipo de situaciones. En la casa 8, Urano daría unas vidas sujetas a transformaciones repentinas, a veces por pérdidas de un ser querido o cambios de fortuna. Sin duda daría interés, además con su gran intuición, por todo lo que son ciencias ocultas, psicología, y todo aquello que nos lleven y nos ayuden en el proceso del autoconocimiento y en esa necesidad de cambio y de transformación que él siempre siente. Puede haber herencias inesperadas o irregularidades en el manejo del dinero de una sociedad o de su pareja, alguna anomalía en ese tema. Son poco tradicionales en cuanto a su sexualidad, pero muy herméticos al respecto y se pueden involucrar en algún escándalo. En la casa 9, el natural espíritu aventurero se fomenta en esta ubicación, ya que son grandes viajeros a lugares exóticos. Ellos necesitan descubrir cosas nuevas, entonces les gusta realizar aventuras fuera de lo común, experiencias inéditas. Los viajes suelen surgir repentinamente, inesperados, incluso una residencia en el extranjero que no estaba planeada.
son personas ya lo hemos dicho, de gran intuición e inteligencia, rayando la genialidad, de ideas progresistas y heterodoxas. Buscan entonces siempre nuevos enfoques en la filosofía, religión, cultura. Tan pronto se interesan por cosas antiguas de un pasado remoto como por aquellas de un futuro utópico, con lo cual tanto les vale la arqueología como la ciencia ficción. Y desde luego pasando por la astronomía, filosofías orientales, astrología, y todo sin duda relacionado con las nuevas tecnologías y los movimientos vanguardistas. Vamos, lo de ellos es el último grito de cualquier cosa. Ahí están ellos. Negativamente puede dar un fanatismo por algún culto extraño, un falso maestro o iluminado. En fin, cuidado con eso. En la casa 10 necesitará, claro, libertad e independencia en su ejercicio profesional. Por su rebeldía ante la autoridad, buscará situarse siempre al mando y por su naturaleza procurará ocupaciones distintas y poco comunes, estando perfectamente capacitado para el liderazgo en áreas científicas, políticas, en medios de comunicación, por ejemplo. Adquirirá reputación, pero con posibles cambios bruscos de estatus, altos y bajos en su posición, tan pronto quiebras, transformaciones. Su rebeldía y excentricidad le pueden acarrear críticas, descrédito, ser la oveja negra o no verse integrado en su grupo social. Ellos buscarán amigos que sí sean reconocidos socialmente o con reputación. Ocupaciones para un uraniano, para esa casa 10, pues ya lo hemos comentado, la aviación, la electrónica, informática, radio, televisión, las telecomunicaciones, artistas, profesiones liberales. En casa 11 nos encontraremos personas humanitarias, con un sentido de hermandad universal, gustosas de actividades en grupo, sobre todo si tienen un propósito o ideales comunes, ya sean sociales, intelectuales, políticos, humanitarios. Señala viajes en compañía de amigos, que por cierto suelen ser peculiares, diferentes, bohemios. Puede surgir alguna relación de pareja, pero informal, sin compromisos ni ataduras, acuérdense. Puede haber rupturas repentinas, también cambios súbitos de amistades o del grupo en el que se mueven. A pesar de la inestabilidad de las relaciones que surgen tan repentinamente como se terminan, la amistad puede pesar más incluso que la familia o se convierte a los amigos en familiares. Y en casa 12, pues nos encontramos con una sensación de carecer de libertad, algo tan terrible para un uraniano. La persona se mueve en solitario o se destaca en ocupaciones o en grupos de carácter privado rayando lo secreto. Es en ese ámbito que se desarrollan y brillan por su singularidad e ingenio. Es una buena posición para la investigación. Su carácter será reservado, siempre con inquietudes espirituales e intelectuales. Incluso puede tener algún amorío secreto y sufrir problemas con los amigos por confiar en quien no debe. Siempre habrá interés en las experiencias psíquicas, en la metafísica, ese tipo de temas, para psicología, inquietudes, ya hemos dicho, espirituales, le gustará practicar yoga, meditación y le vendrá muy bien. Y en cuanto a las posibles enfermedades, pues también lo hemos comentado, serán de origen nervioso, enfermedades psicosomáticas, algún desorden psíquico inconsciente y sobre todo problemas neurológicos. Bueno, voy a tomarme aunque sea 5 minutitos para comentarles, a ver, dar un pantallazo general, porque yo creo que ya estamos en capacidad de deducir con todo lo que hemos recalcado, las cualidades uranianas, cómo se comportaría Urano, tanto en la ubicación en nuestra carta, como se iría comportando según el tránsito, el movimiento a lo largo de nuestra vida sobre nuestro mapa natal. Siempre habrá una necesidad de mayor libertad, ya lo estamos viendo, un rechazo hacia los compromisos, las responsabilidades. Todo esto se hace muy pesado para el uraniano. Estaremos insatisfechos, inconformes, ya sea con nuestro trabajo, con la familia, con nuestro cuerpo. El cambio, por poner un ejemplo, ¿no? Ya digo, depende del lugar de la carta, no solo que se ubique natal, insisto, o cuando Urano se va desplazando en su tránsito, recuerden que son más o menos 7 años por cada signo.
lo tendremos ocupando unos cuantos signos a lo largo de nuestra vida, o bueno, correremos, puede llegar a dar la vuelta completa a nuestro círculo zodiacal, desde luego. Estaremos insatisfechos, inconformes, ya sea con nuestro trabajo, la familia, nuestro cuerpo, ya lo habíamos dicho. El cambio será normal para nosotros. Nos viene de fuera, aunque muchas veces los provoquemos sin darnos cuenta. El cambio a veces nos supone un descalabro total, pero otras veces es liberador. Soltamos una carga que nos venía pesando de hace mucho tiempo. Todo tiene su cara y su cruz. La renovación lleva a romper vínculos, trae separaciones, divorcios, pérdida de apegos, generalmente de forma inesperada. Insisto, esto siempre tiene una cara positiva o negativa. Puede ser bueno o puede ser malo. Según el área de nuestra vida que rija Urano, aspiraremos a diferenciarnos en algo de los demás. Seremos siempre más creativos, ingeniosos, desplegaremos más nuestra imaginación en el área donde esté Urano. Tendremos alergia a que nos manden, ordenen, exigiremos total libertad en ese espacio de nuestra vida. Intentaremos eludir la rutina, no estancarnos y, ¿por qué no?, hacer alguna locura de vez en cuando. Nos suceden cosas inesperadas, repentinas, sorpresas, buenas y no tan buenas, pero siempre nos toma desprevenidos, sin entender qué ha pasado. Pero bueno, es cuando nos sucede algo y decimos, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Necesitaremos un grado de independencia en nuestras relaciones familiares, laborales, de pareja. El manejo emocional no es fácil con Urano. Y hay algo raro, no muy común, atípico. Para nosotros puede ser normal, pero llama la atención a los demás, ya sea por nuestra forma de vestir, de actuar, de hablar, nuestros gustos, nuestros intereses. En algo serán diferentes. Así que bueno, creo que con este pequeño paseo por el universo uraniano nos queda claro su espíritu libertario, su fecundidad, su talento creador, el afán de expresarse con una originalidad y un ingenio, una inventiva tal que su energía nos muestra sin duda la puerta a la genialidad. Muchas gracias a todos por su atención. Así que bueno, estaré